Siglos XVI, XVII. Patagonia igual a tierra no dominada. A diferencia de México, Perú, Caribe, la Patagonia no fue conquistada, no fue urbanizada, no fue evangelizada sistemáticamente. Hasta el siglo XVIII, España no controla Patagonia. No hay ciudades permanentes, no hay minería explotable, hay un clima hostil, hay pueblos nómadas. En mapas antiguos aparece como Terra Incógnita, como región de gigantes o como reino autónomo, no por romanticismo, sino por desconocimiento real. ¿Por qué en mapas aparece como si fuese independiente? No tiene la Patagonia banderas europeas, no pertenece a España ni Portugal, ni al Sacro Imperio Romano Germánico. Aparece como región gigantum Patagonum Regio Magallánica. Para la cartografía europea, lo no conquistado no se puede adscribir. Esto la vuelve un espacio mítico, un espacio utópico, un espacio proyectivo. Justo lo que hará Restif de la Bretonne. Restif y los megapatagones es una invención o un rescate. ¿Qué será? En el imaginario de Restif de la Bretonne. Él, al hablar de los megapatagones, no escribe desde la nada. Él bebe de relatos de navegantes, mapas holandeses y franceses, tradición de los gigantes del sur, de una literatura utópica. Pero añade algo nuevo: los patagones no son bárbaros. Para de la Bretonne los pinta como refinados, legales y morales. Tienen constitución, moda y ética. No es una crítica directa a Europa. Los gigantes son gigantes morales, no solo físicos. ¿Por qué justo antes de la Revolución publicar este libro? De la Revolución Francesa. Porque la Patagonia funciona como un espejo inverso de Francia. Una crítica al antiguo régimen. Un espacio sin nobleza hereditaria. Un espacio sin un clero opresivo. Un espacio sin casta rígida. Lo que Europa ya no puede imaginar en sí misma, lo proyecta fuera. Es el mismo mecanismo que Tahití para Diderot, América para Montaigne, Tartaria para los mapas antiguos. De hecho, no sé si recordarán por ahí un texto que traduje de un... Pues yo imagino que era un samurái japonés o algo así, que no sé por qué vinculaba la Patagonia con Japón. No sé si alguien de ustedes recuerde ese relato. Incluso el video que subí hace poquito de ese mapa que conecta la Antártida con la Patagonia. ¿Se imaginan un tipo de gigante refinado que viene directamente desde la Antártida? Precisamente hay mapas por ahí contemporáneos hace 1700 en el que vive de la Bretonne, que marcan el sur de la Patagonia muy cercana a la Antártida, a veces hasta conectado, como ese video hace pensar. De hecho, curiosamente, los mapas del 1500 hasta el 1700 muestran una Antártida sin hielo, hasta incluso remarcan algunos ríos, que es de lo que trata de hecho ese video. Aquí es donde les digo, se ve más claramente aquí. ¿Sabes qué? Me acordé dónde tengo esa imagen. Bueno, ahorita la vemos. Vean ese gran boquete.
Muchos mapas marcaban unida la Antártida y la Patagonia. Quiero pensar que algo pasó aquí, un bombazo o algo. Vean, hasta se ve un deslizamiento de tierra con el Google Maps. De hecho, las llamadas pirámides de la Antártida no están muy lejos. Y no sé si vieron que muchos de los mapas ponen la Antártida sin hielo, un río más o menos por aquí, o no sé si era por aquí. ¿Qué es lo que señala ese video? Tengo un mapa de meteoritos y marca un meteorito aquí, curiosamente en esta zona. En el video de la guerra de los dioses. ¿Habrá tenido algo que ver ese meteorito? ¿Por qué me ponen eso? Bueno, me va a ser imposible dar ahorita con ellas fácilmente, pero creo que sí está por este lugar. Las pirámides encontradas en la Antártida. De hecho, yo tenía un mapa con muchas ubicaciones extrañas alrededor del mundo. Hola, Luna Fra. La idea era darles a entender que algo parece haber separado a la Antártida de la Patagonia, según se ven algunos mapas. Por ahí un texto japonés que habla de una relación entre la Patagonia con Japón, no sé por qué. Me imagino que era un samurái quien escribió ese relato. De hecho, muchos mapas chinos y japoneses, más o menos de la época, curiosamente también señalan a la Patagonia como tierra de gigantes. Chile la relacionan, le ponen Chilaga. ¿Eran los patagones realmente gigantes? Sin duda, según las fotos del 1900, sí que se ven personas de gran estatura, físicamente impresionante. De hecho, no sé si recuerdan mi video de John Jacob Astor. De hecho, este video sí está en el canal. De esa familia millonaria Astor. No debe de estar muy lejos. Chile es un país desértico, puede haber gigantes ahí también. Sí, pues sí. Ahí están los mapuches, los tehuelches, los selknam. Todos de gran estatura. Él escribió un libro, Un viaje a otros mundos. Y él menciona la Patagonia. El genocidio de los patagones, ¿en qué fecha fue? Conquista del desierto. Él casi está mencionando a los patagones en el momento en que está ocurriendo esta conquista del desierto entre 1878 y 1885. Es casi al mismo tiempo en que John Jacob Astor está haciendo una mención de los patagones en su libro. Una de las familias más ricas de Estados Unidos, según el autor. Por aquí debe estar la fecha de publicación del libro, que por cierto habla de un tipo de líquido medio extraño. Él le llama apergión, que con ese líquido como combustible se fabrican naves antigravedad. Bueno, así descritas en el libro. Y hace una mención sobre eso en la Patagonia, como que en ese tiempo los patagones se retiran, no habla hacia dónde, se retiran en una nave, pero no menciona a dónde. Los tehuelches, los selknam, los personas de muy alta estatura. Les recomiendo ese video de John Jacob Astor. Voy a hablar sobre él. Bueno, dejo su video mientras les hablo sobre lo que les quiero decir sobre este personaje y su mención de la Patagonia. En su libro, John Jacob Astor, el magnate es bisnieto de John Jacob Astor. Él vendría a ser John Jacob Astor IV. Nace en 1864. Muere en 1912 en el Titanic. Multimillonario, ingeniero aficionado, escritor, interesado en la tecnología, en el futuro y viajes no convencionales. En su viaje, Un viaje a otros mundos, Romances del futuro, 1894,
1894, hace una mención a la Patagonia, pero de una forma muy reveladora. En la novela, Astor IV escribe desde una mentalidad finisecular, final del siglo XIX, cuando aún Patagonia no estaba completamente integrada al imaginario estatal argentino-chileno. Seguía apareciendo en textos como región autónoma, territorio aparte, país en sentido cultural y geográfico. Astor habla de la Patagonia como si fuese una entidad propia, no simplemente una provincia marginal. Esto coincide con mapas del siglo XVIII, relatos franceses, británicos y holandeses, literatura utópica y proto-ciencia ficción. En el libro viajan en una nave los patagoneses. La nave no es en el sentido de un cohete moderno. Lo que describe Astor describe un vehículo híbrido, algo así como una nave etérea impulsada por una forma de energía desconocida que desafía la gravedad, con capacidad de desplazarse por la atmósfera entre planetas y sobre la Tierra sin contacto aparente. No es casual que recuerde a dirigibles avanzados, conceptos de antigravedad, relatos steampunk posteriores, un tipo de protociencia ficción con tecnología no explicada. ¿Por qué usó a la Patagonia John Jacob Astor? Esto es clave. La Patagonia cumple el mismo rol que en Restif de la Breton, mapas antiguos, relatos de gigantes, narrativas de Tartaria. La Patagonia es el límite del mundo conocido, un espacio no totalmente controlado, una zona donde se puede aterrizar, esconderse, partir hacia otros mundos. En la novela no suena a un territorio atrasado, sino a un territorio remoto que es libre, que es estratégico, casi fuera del sistema. ¿Por qué se habla como si fuese un tipo de país? Según la explicación, en el imaginario anglosajón y francés, país, estado moderno, país igual a región humana diferenciada. Hasta finales del siglo XIX, Patagonia era visto como un espacio étnico propio, culturalmente distinto, no plenamente occidental. Incluso existió el reino de la Araucanía y Patagonia, 1860, lo cual refuerza que no era una idea marginal. A Journey in the World. Ese libro lo encuentran en el proyecto Gutenberg. Déjenme, se los busco yo. A Journey in Other Worlds. El nombre de Jafet significa expansión y la profecía parece estar a punto de cumplirse literalmente con sus descendientes. El sufrimiento de tantas potencias continentales europeas en la bancarrota tuvo también otros resultados. Permitió a los socialistas, que nunca han podido ver más allá de sí mismos, obligar a sus gobiernos a vender sus colonias en el hemisferio oriental a Inglaterra. Con la incorporación de Canadá a Estados Unidos y su pérdida ante el Imperio Británico, las posesiones territoriales de ambas potencias se volvieron prácticamente iguales, siendo nuestra unión apenas más grande, eliminando todo peligro de guerra. Por el cambio canadiense se estableció una competencia sana y amistosa donde las naciones compitieron en su crecimiento de diferentes hemisferios. Inglaterra añadió fácilmente grandes áreas en Asia y África, mientras que Estados Unidos creció. Como hemos visto, la raza sigue en cierto sentido empatada. Hablo aquí de Australia. Contamos con pruebas microbianas que nos muestran con total inequívoca la presencia en el aire de gérmenes de alguna enfermedad en particular, como la malaria, fiebre tifoidea. Mira, aquí es donde habla de todos los inventos. Otra forma es el ferrocarril magnético, en el que los vagones tienen forma de cuña en ambos extremos y son movidos por enormes imanes de 4.000 toneladas cada uno. Este cambio en la naturaleza de la electricidad se repite automáticamente cada 80 kilómetros y elimina la necesidad de maquinaria giratoria, ya que los rieles facilitan la comunicación. Dado que el magnetismo es prácticamente tan instantáneo como la gravitación, las únicas limitaciones a la velocidad son la presión eléctrica,
en los imanes, la resistencia del aire y el peligro de que las ruedas revienten por la fuerza centrífuga. Aquí habla de todos los inventos. La construcción de embarcaciones tan grandes requirió la siguiente mejora en los viajes por mar fue la araña marina. Como su nombre lo indica, se basa en el principio de un insecto, mientras que la inutilización es prácticamente imposible gracias a sus 4 hélices, cada una con su propio juego de motores de lubricación automática. En cambio, al igual que otros dispositivos para ahorrar mano de obra, el resultado... Estoy buscando donde se habla sobre la Patagonia, pero todavía no logro dar con esa parte. Es que es una mención así rápida. Capaz si ya me la pasé, de hecho. Gradualmente el ancho de las calles se volvió insuficiente para el tráfico, aunque la eliminación de los caballos, por cierto, en la época de Jacob Astor todavía los usaban, el consiguiente aumento de velocidad aumentaron considerablemente su capacidad de transporte, hasta que recientemente se implementó un nuevo sistema a todo ancho de las avenidas y calles de las zonas comerciales de la ciudad, incluidas las antiguas aceras. Se destinaban a un tráfico de rodado. Si la vía es lo suficientemente ancha para 4 personas o menos, los vehículos más rápidos deben mantenerse cerca del centro y limitar su velocidad a la permitida en la sección, la cual está marcada en cada cruce con letras blancas lo suficientemente grandes como para que el conductor pueda leerlas. Por lo tanto, en las vías más anchas se puede alcanzar una velocidad muy alta. Además de la manivela que corresponde al acelerador, cada vehículo tiene un indicador que muestra su velocidad exacta en millas por hora mediante un engranaje accionado por las revoluciones de las ruedas. Los policías de servicio también tienen cámaras Kodak instantáneas montadas en trípodes que muestran la posición de cualquier vehículo a intervalos de medio y 4 por segundo, por lo que es fácil determinar la velocidad exacta. Si los oficiales no pueden juzgarla a simple vista, por lo que no hay peligro de que la velocidad de un vehículo exceda la permitida en la sección en la que se encuentra, tampoco puede un vehículo lento permanecer en las vías rápidas. Ya está hablando del tráfico vehicular antes de su época. Nuestro sistema político se mantiene prácticamente sin cambios. Cada estado aún cuenta con 2 senadores de los Estados Unidos, aunque la población representada por cada representante ha aumentado considerablemente. La fotografía también ha avanzado mucho y ya no hay ninguna dificultad en reproducir exactamente los colores del objeto tomado. Fíjate, la fotografía color. Los teléfonos han mejorado tanto que una persona puede hablar con voz natural con otra en cualquier parte del mundo, y el cable que le permite oír también le muestra el rostro del interlocutor aunque se encuentre en las antípodas. Al ser todos los cables telefónicos subterráneos y estar aislados, no sufren interferencias de cables de alta tensión como la luz o la electricidad, tormentas eléctricas ni ningún otro problema. La producción de lluvia es otro problema alejado de las incertidumbres y se ha convertido en una ciencia absoluta. Producimos nubes mediante explosiones en las alturas de la atmósfera y mediante aire superficial impulsado por los sopladores a través de grandes tuberías que ascienden por la ladera de la montaña o elevación natural. Mira, ya habla de las producciones de lluvias. La medicina y la cirugía han seguido el ritmo de otras mejoras. Creo que es por aquí. El inglés, como hemos visto, ya es el idioma de 600 millones de personas y su número aumenta constantemente debido a su adopción por las numerosas razas de la India, donde incluso antes del fin del siglo pasado era casi tan importante como el latín durante la grandeza de Roma, y debido a que los elementos españoles y portugueses en México, Centroamérica y Sudamérica muestran una constante tendencia a desaparecer. Para John Jacob Astor, supuestamente el español iba a desaparecer. De forma similar a cómo la población de España disminuyó de 30 millones a 17 millones durante el siglo XIX, a medida que esto sucede en el hemisferio occidental, los lugares vacantes son ocupados gradualmente por los anglosajones más progresistas, por lo que parece que el estudio de la etnología en el futuro será muy sencillo. Como si ya tuvieran los inventos listos, ¿no? Ya nada más buscando a quién asignarles las patentes. Mira, como lo dice aquí, parece como si cuando deseáramos un descubrimiento o una invención en particular en cualquier campo solo tuviéramos que dirigir nuestros esfuerzos hacia él para lograr nuestro deseo.
De hecho, parecemos haber despertado en las escenas de las 1001 noches. Sin embargo, el genio misterioso que controlamos y que apaga la lámpara de Aladino no es el don de una hada madrina sostenida por la bruma de los sueños, sino que brilla como el hijo de una ciencia con un esplendor inagotable y creciente, y que puede acercarnos a nosotros y a nuestro pequeño planeta mucho más a Dios. Creo que es por aquí. Sabiendo que la rectificación del eje terrestre había comenzado satisfactoriamente y que cada año se observaría una mejora creciente del clima, muchos delegados, tras escuchar el discurso de Bearwarden, partieron de sus hogares. Los del Valle de los Amazonas y de la costa oriental de Sudamérica abordaron un expreso relámpago que los llevó a Cayo Hueso a una velocidad de 488 km por hora. El ferrocarril tenía 6 vías para 2 pasajeros, que los transportó sobre el agua a una velocidad de 1,6 km por minuto, rodeando el extremo oriental de Cuba, atravesando el paso de los vientos y así hasta el continente sudamericano, donde continuaron su viaje en tren. Los delegados siberianos y rusos, hace una diferencia, delegados siberianos y rusos, quienes por supuesto sentían un gran interés por los procedimientos de la compañía, se dirigieron al estrecho de Bering en un vagón magnético de 2 pisos. Tenían 18 pies de alto, 150 pies de largo y 2 plantas, la superior con una cúpula de vidrio templado. Hasta el Cabo Este, en Siberia, y luego navegando por lo más al norte, encontraron un atajo hacia Europa. Mira, aquí está. Los patagoneses viajaron por la línea intercontinental totalmente ferroviaria, sin cambiar de vagón, recorriendo 10.000 millas en 40 horas. Los australianos se subieron a un avión y pronto se perdieron de vista. Mira, entonces no eran los patagoneses, eran los australianos. Mientras que los centroamericanos y los miembros de otros estados de la Unión regresaron en su mayoría en faetones mecánicos. ¿Qué serán faetones? ¿Será ese tipo de nave que describe John Jacob Astor? Que es como antigravitatoria. Los patagoneses viajaron por la línea intercontinental totalmente ferroviaria. Bueno, no sé, no dice de que vayan por tren o será una alusión. Sin cambiar de vagón. No, sí, ahí sí dan a entender. Recorriendo 10.000 millas en 40 horas. Mientras que los australianos se subieron a un avión y pronto desaparecieron de vista. Bueno, era esa parte. Hay algo aquí que no encaja con la versión oficial. Ahora imagina que todo esto no fue un error histórico, sino algo deliberadamente ocultado. Lo que acabas de ver tiene implicaciones que casi nadie quiere explorar. No te vayas ahora, lo que sigue es clave. La siguiente pieza está apareciendo ahora mismo en una de las ventanas. Dale clic.